Bueno, pues nada, en esta sesión vamos a hablar sobre la lectura de Sergei Einstein. Bueno, pues nada, sería bueno comenzar a ver qué les interesó a ustedes, Santiago. ¿Tiene algo que le haya Bueno, interesado? bueno, pues a mí principalmente me interesó algo que hablaban, sobre todo un pedazo muy específico, en el que decía que como que lo importante, digamos que un concepto como todo, o sea, un todo se hace de la suma, o sea, uno normalmente piensa que el todo se hace de la suma de distintas partes, Sí, pero habla a su vez que lo importante ahí, lo relevante, no es como la suma de las partes, sino cómo interactúan esas distintas partes con el todo y para formar el todo. Entonces eso es muy interesante porque comienza a hablar sobre la yuxtapustación, algo así. Bueno, no me acuerdo muy bien y es que, bueno, lo que me acuerdo es que como que usted pone una pieza sobre otra y sobre otra y sobre otra y ponen como unas al lado de la otra, ya sea una pieza fílmica, sea una pieza, una imagen, o sea, una persona, lo que sea. O sea, pone dos conceptos juntos y como esos dos conceptos al interactuar generan un todo. Más no es que se sumen, sino es como el mismo contexto que los rodea, el que genera que uno diga el todo, más ellos no se están sumando. O sea, a lo que me refiero es como que el concepto que habla ahí es como que uno es el que suma, o sea, uno es el que no suma, sino genera un concepto. Más no es que los dos conceptos se sumen, sino como que se generan conceptos a través de la interacción entre dos conceptos distintos. ok. Sí, Entonces, pues, eso, eso me pareció interesante. eso parecía un poco como en esta idea de la condensación, donde pues él comienza a hablar de esta, pues lo que usted está hablando, o sea, como interacción entre una imagen y la otra. Él hablaba como entender la obra de arte, la obra como no solo como ese producto, como que el espectador ve como la obra consumada ya y como pues terminada, sino también debería ser vista desde pues todo un proceso, desde pues debe ser entendida desde el cómo perdón, el espectador comienza a pues entender todos estos procesos y cómo esta comienza a surgir y comienza casi que a pues a entenderse como una cosa un poquito más compleja que eso. Eh, También él explicaba como un poco, pues sí, existe la idea total pues del objeto, del elemento, sin embargo, pues es una cosa un poco más, pues compuesta por partes. Sí, pues a mí precisamente en esta idea de lo compuesto, habla mucho de composición de las cosas, pero como que no es como componer, sino que existe, digamos, tácitamente habla de una descomposición por parte del autor que hace como de la imagen que quiere transmitir, una composición y una recomposición por parte del espectador. Me pareció muy curioso dos cosas. Primero, el papel activo del espectador, como que antes de la lectura tenía la idea de como el espectador una figura muy pasiva en el proceso del arte y resulta que no, que el espectador tiene un papel importante en la activación de las imágenes y no solamente desde el punto como intelectual, sino también desde el punto emotivo, como que puede llegar a sentir la misma sensación que el autor. Y también me impresionó o me caló la idea de la imagen la sensación o la concepción tan rígida y restrictiva que teníamos de una imagen. Por lo menos yo tenía en la cabeza esta idea de que la imagen era algo un poco contenido Ya. y como que realmente la palabra imagen pues suena un poco evidente, pero es igual de abstracta a imaginación, como que está en ese mismo plano de unas cosas que abstraemos de la realidad, que componemos y recomponemos. Me parece interesante eso, y como es tan abstracta, como es susceptible a este trabajo, no solamente por parte de los artistas, que era como, no, pues los pintores y todo esto, sino también por parte de los actores, y pues nosotros como arquitectos tenemos un papel muy Sí, activo en esto. había precisamente hablando pues de arquitectura y de ciudad, pues él ponía un ejemplo muy claro y era como Nueva York y era pues como se entendía la ciudad desde pues su nombre. Entonces él decía, para mí entender la ciudad como por sus nombres, Nueva York como que está pues regida como por números, se me hace muy difícil hacer pues una idea clara de la calle. Entiendo como la interpretación de sus partes de la calle, es decir, como se acuerda de algunas partes en su primer acto. Después de volver a entenderla, comienza a entenderla ya no solo como por solo como esas imágenes
separadas, sino que ya se vuelven, pues son todos, como todas las imágenes no sé, se vuelven una sola idea, y eso es lo que comienza a componer pues la memoria sobre lo que es esa calle. Y ya, creo que, pues nada, creo que fue una lectura muy interesante, como dentro de todo. Sí, creo y como que desmonta ciertos paradigmas que teníamos en la cabeza, o desmonta ciertas concepciones más bien que teníamos en la cabeza, y nos replantea un escenario muy distinto como arquitectos. Tal vez este proceso de pensar en imágenes es involuntario, pero creo que no hemos sido conscientes de eso, y como que a veces, Perfecto. por lo menos nuestra generación es muy crítica de no creemos en la forma, sigue la función, el funcionalismo, no sé qué, y hacemos cosas un poco más emotivas, pero no estamos conscientes como de este proceso de proyectar, que no solo es inherente a la arquitectura, sino a muchas disciplinas. Me impactó mucho cuando habla de los actores, como el actor tiene que ponerse el papel en eso, y como nosotros como arquitectos nos involucramos con un actor, me pareció un arte. Bueno, pues nada, pues gracias, seguimos hablando, y bueno, pues muchas gracias. Listo. Chao.